Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa por la que se reforma el Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de delitos contra el desarrollo de las personas menores de edad. Tiene el uso de la palabra la diputada María Navidad de Jesús Rayas Ochoa, autora de la misma. Ahí está bien. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. La situación actual de inseguridad que enfrenta el Estado ha provocado, entre otras cosas, una crisis severa de derechos humanos que se manifiesta en una escalada de agresiones al ejercicio pleno de las garantías reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales. Esta coyuntura de inseguridad se viene arrastrando de administraciones pasadas. En más de una década, las estrategias de seguridad no han dado resultados. Además, han sido inoperantes en el planteamiento de soluciones, lo cual se traduce en homicidios dolosos vinculados a la lucha contra el crimen organizado, ejecuciones arbitrarias por parte de servidores públicos, desplazamiento interno forzado, desaparición cometida por particulares, desaparición forzada, tortura y trata de personas, violencia, feminicida, violencia criminal, institucional y política. México es uno de los países con un alto índice de violencia que se traduce en asesinatos casi a diario. No solo es el narcotráfico y el crimen organizado lo que afecta la vida del ciudadano, sino básicamente los delitos del orden común. Por ese motivo, la percepción de inseguridad y miedo es una constante en la vivienda, en el barrio, en el transporte público y privado, en los lugares de trabajo, en las calles y escuelas. La violencia que impera en la entidad se ha vuelto incontrolable, pues lejos de mostrar un panorama que permita deducir que se está avanzando en ese terreno, lamentablemente, la realidad arroja que no hay mucho que reconocer. Afirmaciones que son corroboradas por las estadísticas oficiales y de la sociedad civil que arrojan que estamos en una atmósfera que desconsuela a todas y todos los zacatecanos. Uno de los sectores más vulnerables por la inseguridad son las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, en los últimos 14 años, 7 de cada 10 jóvenes han padecido violencia. El 66% de los jóvenes han atestiguado violencia física entre su comunidad. En promedio, diariamente 2 niños mueren por violencia homicida. Es una obligación de toda institución del Estado mexicano garantizar la protección de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, debiéndose garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, preservando en todo momento el interés superior de la niñez establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en diversos tratados internacionales en donde México se ha comprometido a velar por los más altos estándares en beneficio de nuestros menores. De acuerdo a las últimas cifras, en Zacatecas se contabilizan 493,409 jóvenes entre 12 y 29 años, lo que representa una tercera parte de la población total del Estado, de los cuales el 51% son mujeres y el 48,9% son hombres. Asimismo, de ese 51%, el 35,6% de mujeres tiene al menos un hijo. Del universo total de jóvenes en el Estado, 200,000 no asisten a un centro escolar. Sin embargo, 139,000 están actualmente vinculados con labores en el hogar, ya sea en el cuidado a terceros y otros apoyos. Por otro lado, poco más de 150,000 no estudian ni trabajan. Asimismo, hay 53,214 personas dentro de la población no económicamente activa, de los cuales 29,797 ni siquiera están interesados en los mercados laborales. De ellos, 13,449 están disponibles para algún trabajo y el resto puede trabajar por algún motivo.
Aunado a estas cifras, el tema de las adicciones en el Estado es preocupante, ya que las cifras del consumo de drogas han manifestado un aumento alarmante en los últimos 10 años. De acuerdo a datos de la Asociación Civil Centros de Integración Juvenil, el consumo de marihuana presentó un incremento de 15.4 puntos. El consumo de metanfetaminas, un incremento de 36.7 puntos porcentuales. Y el consumo de alucinógenos, un 8.3 puntos porcentuales en un periodo de 10 años. Sin lugar a dudas, este sector de la sociedad representa el presente y futuro de la sociedad, siendo además una parte medular del desarrollo del Estado. Pese a lo anterior, actualmente este grupo poblacional ha visto mermado su progreso debido a la falta de oportunidades en educación y empleo. Una de las causas de esta situación es la crisis económica y social en la que se encuentra la entidad en la última década. Factores como la inseguridad, el bajo crecimiento económico y los altos índices en la tasa de desempleo provocan que el gran capital humano que representan los jóvenes se desaproveche. Por ende, es necesario dotar a los jóvenes de nuevas oportunidades de desarrollo, que estén vinculadas con la realidad de cada joven, ya que no solo se beneficia al adolescente y su familia, sino a la comunidad donde pertenecen y a la sociedad en general, puesto que se genera una mayor productividad favorable para el desarrollo económico y social de Zacatecas. Asimismo, se debe castigar las conductas de quien o quienes obligan a un menor de edad a dañar su salud y a cometer algún delito con el afán de sacar provecho del hecho, que no pueden ser castigados por la ley, debido a su condición de menor de edad. Para ello, se considera que se debe modificar la normatividad a fin de estipular como corrupción de menores una serie de acciones antisociales que vulneran los derechos humanos de este sector de la sociedad. En este orden de ideas, la presente iniciativa de ley propone reformar el Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de delitos contra el desarrollo de las personas menores de edad. Primeramente, se reforma el capítulo primero del título sexto denominado Delitos contra el desarrollo y la dignidad de las personas, para lo cual se propone modificar el nombre del capítulo en comento para titularse Corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho. Asimismo, se reforma el artículo 181 para definir que comete el delito de corrupción de menores quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho a realizar cualquiera de los siguientes actos. Compañeros diputados, ojalá y me escuchen, y la verdad es muy interesante. Proponemos el inciso A, que sería el consumo habitual de bebidas alcohólicas. B, consumo de sustancias tóxicas o el consumo de algún estupefaciente, sustancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir dependencia. Inciso C, mendicidad en fines de explotación. D, comisión de algún delito. E, formar parte de una asociación delictuosa. C, facilitar armas de fuego y o proporcionar adiestramiento para su uso. Inciso G, realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual. Igualmente, en este artículo se propone establecer que impondrá para el caso de quien o quienes obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, a consumo habitual de bebidas alcohólicas, consumo de sustancias tóxicas o el consumo de algún estupefaciente,
sustancias psicotrópicas u otros susceptibles de producir dependencia y o mendicidad con fines de explotación. Una pena de prisión de 4 a 9 años y de 50 a 200 cuotas. Para el caso de quien o quienes obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho a comisión de algún delito, formar parte de una asociación delictuosa, facilitar armas de fuego y o proporcionar adiestramiento para su uso, o realizar actos de exhibicionismo corporal o sexual, simulados o no, con fin lascivo o sexual, una pena de prisión de 7 a 15 años y de 80 a 3,000 cuotas. Muchos nos hemos preguntado cuando andamos en nuestros coches o pasamos en la calle, ¿cómo le hacen algunas señoras para que el niño que traen en el rebozo permanezca dormido pues casi todo el día? Nos habíamos de preguntar dónde compraron las gotitas. En un tercer párrafo de este artículo se adiciona que cuando se trate de mendicidad por situación de pobreza o abandono, deberá ser atendida por el Sistema Estatal de Asistencia Social. Por último, se propone adicionar un artículo 181 ter a fin de prohibir emplear a personas menores de 18 años de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho en cantinas, tabernas, bares, antros, centros de vicio o cualquier otro lugar en donde se ofrece de forma negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional. La contravención a esta disposición se castigará con prisión de 1 a 3 años y de 300 a 700 días de multa. En caso de reincidencia, se ordenará el cierre definitivo del establecimiento. En la reforma al Código Penal pasado, logramos que se derogara el lenocinio, con el afán de que se tome en cuenta como trata de persona, no lo que en su momento el lenocinio proporcionaba 2 años de prisión nada más. La contravención a esta disposición se castigará con prisión de 1 a 3 años y de 300 a 700 días de multa en caso de reincidencia. Se ordenará el cierre definitivo del establecimiento. Se les impondrá la misma pena a las madres, padres, tutores que acepten o promuevan que sus hijas o hijos menores de 18 años de edad o personas que estén bajo su guarda, custodia o tutela sean empleados en los referidos establecimientos. Para los efectos de este precepto, se considerará como empleado en la cantina, taberna, bar o centro de vicio a la persona menor de 18 años que por un salario, por la sola comida, por comisión de cualquier índole o por cualquier otro estipendio o emolumento o gratuitamente preste sus servicios en ese lugar. El Estado mexicano, en todas sus decisiones y actuaciones, está obligado a velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. En ese tenor, la presente cumple con ese precepto y busca hacer del entorno un lugar mejor para la niñez del Estado. Es cuanto. Si me lo permite la diputada presidenta en tribuna de adherirme a su iniciativa. En los mismos Felipe Delgado. términos, Alma Dávila, por favor. Lisbeth Márquez en los mismos términos. Mónica En los Flores, mismos en los términos. mismos términos. En los Magallanes mismos términos, Salinas Emila Salde. Ruiz Flores Delgadillo Aida, en los mismos términos. Trujillo Mesa María Isabel. González Fraile Antero, en los mismos términos. En los mismos términos, Perla Esparza. Si me permite, Javier Calzada, para adherirme a su iniciativa, diputada. Gracias, diputada. López Murillo, en los mismos términos, si me permite la diputada Gracias. en tribuna.
Y no se oyó la voz de Jesús Padilla también. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia.